Vamos a seguir estudiando. Vamos a hacer algo especial ahora. Les mostré recién, es un libro extraordinario este. Salió, estaba ya en inglés, se tradujo al español ahora. Creo que ahora salió, creo que lo tradujo, creo en España. Se llama Creación, un estudio de los 3 primeros versículos del Génesis. En verdad no analiza todo, ¿está bien? Pero el Rab te muestra cómo cada palabra es un tesoro y cómo de cada palabra... También es del Rapitón. Del Rapitón, sí. Lo tiene el Rapitón. Un genio. Lo quiero mucho porque es mi Rab. Y muy profundo. Un librazo, es su libro de estudio. Todo lo que tiene que ver con ciencia y Torá al máximo nivel. Investigado todo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esa vez de los dinosaurios que nunca les hablé? Que se las debe. Obvio que es un capítulo de... Bueno, después lo vamos a ver. Bueno. Entonces vamos a estudiar la introducción. No, que Pilinera lo vamos a ver, ¿está bien? Bueno, te voy a mandar el link, si no. Vamos a ver la introducción del libro, ¿está bien? Vamos a profundizar. Número 1, leo. Todo aquel que haya leído los primeros versículos de la Torá, la Biblia hebrea, sabe que esas pocas palabras que explican cómo Dios llevó a esta realidad a la existencia son fascinantes. ¿Es verdad? Cuando leen el primer pasuk, Bereshit bara Elohim et hayamim et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero hay que analizar qué significa en el principio. ¿No? Bereshit. ¿Qué significa bara? Antes, el otro día preguntabas, ¿no? Hay crear, hay producir, hay hacer. ¿Qué significa? ¿Por qué el nombre Elohim? Et hayamim et haaretz. ¿Por qué dice primero los cielos y después la tierra? ¿Qué incluye el et? Be'aretz haitá tohu vabou. ¿Qué significa tohu vabou? Cada pasuk es tremendamente profundo. Son fascinantemente profundas, seductivamente crípticas y se relacionan con cuestiones que de manera innata nos atrapan, ¿no? ¿Están de acuerdo que a todos le atrapa conocer cómo Dios hizo la creación? Sí, me parece que sí. ¿Cómo llegó nuestro mundo hoy a ser lo que es? La pregunta sobre el origen de nuestra existencia, del planeta al que llamamos casa, o sea, de cómo fue creado el universo, y cómo también nos hace pensar en el sentido de la vida, ¿no? Porque si Dios lo creó, es para algo, ¿no? Del universo con el que estamos familiarizados, en un interrogante siempre ha atraído a los seres humanos de todas las clases sociales y a lo largo de la historia. Es interesante, ¿no? Esta es una pregunta no para... Porque hay preguntas que a gente más culta le interesa, pero a gente menos no. Hay cosas más para el pueblo, pero esto creo que es fascinante para todo público, ¿no? En los niveles que hay, pensar cómo es la creación. Pareciera que Dios adaptó el cerebro humano de tal modo que por naturaleza nos vemos impulsados a cuestionar los orígenes de todo aquello que conocemos. O sea, cada vez que hay algo queremos saber de dónde viene, por qué, para qué. Pero no todos. Esto se encuentra más en el Yahadut. En el Yahadut, es verdad. No, pienso que es algo universal. A la gente no le interesa saber cómo fue creado el cosmos, qué. Sí, pero no es algo que... Vos decís que el judaísmo se lo pregunta más. No se escucha mucho de los otros pueblos. Hay siempre. Sí. Pero no se escucha mucho de por qué estamos viviendo, por qué esto, por qué lo otro. Vos decís, el judaísmo, como está acostumbrado a meterte en estos temas más, pregunta más sobre estos temas. Si no está Einstein, que por ahí... Está bien. Está bien. No hay otras palabras que hayan fomentado. No hay otras palabras que hayan fomentado un mayor conocimiento. Ninguna otra frase que haya generado un discurso más inteligente que lo que dice la Torá, ¿entienden? No hay otras palabras que hayan... O sea, la Torá fomenta que vos quieras saber de eso, ¿no? La Biblia es el libro magno, está bien, el máximo. De judaísmo, cristianismo y la Biblia. Y ahí dice, en el principio, entonces vos querés decir, ¿qué quiere decir? ¿Qué me viene a enseñar? Y ningún otro fragmento que haya suscitado tanta curiosidad como el relato bíblico del Génesis. O sea, de todos los relatos, el relato de la creación es el que más es universal, ¿no? Creo que también, aunque no sea judío, si es el relato de Abraham, Isaac y Jacob, a lo mejor más nosotros. O un relato, yo qué sé, lo que salimos de Misraim, más los judíos. Pero el relato de la creación del mundo se meten todos a investigar. Como el relato bíblico del Génesis, el principio del universo. El objetivo de este libro es analizar los primeros 3 versículos de la Torá, el relato bíblico de la creación ex nihilo, ¿qué es ex nihilo? Desde la nada. O sea, Dios creó el mundo
¿De algo? ¿Qué decimos en el judaísmo? De la nada, o sea, no había nada, solamente existía Dios. Y Dios tiene el poder para crear de la nada. ¿Cómo explicar eso? Si se puede explicar. Y los actos que llevó a cabo el Creador para preparar el planeta Tierra a fin de generar y sustentar la vida. ¿Cómo se dan las cosas en este planeta Tierra para que haya vida? ¿Por qué en otros planetas? ¿Vieron que se buscan en otros planetas que haya vida? Pero en este planeta encontrás que está todo dado para que haya vida. ¿Cómo Dios hizo para que podamos vivir acá? He dedicado 3 capítulos para cada uno de estos 3 versículos. ¿Está bien? O sea, está dividido en 9 capítulos, 3 pasuk. Esto podrá parecerle excesivo al lector. La verdad va a decir, está bien. Por un pasal, ahí sigue. El estudiante avanzado de la Torá, no todos, acá tenés razón, ¿ves? El estudiante avanzado sabe muy bien que un simple libro jamás constituirá una investigación exhaustiva de estos versículos. ¿Está bien? O sea, que cada uno de estos versículos hay mucho para profundizar. ¿Es verdad o no? La Torá es un mar profundo. Miren qué linda metáfora. Rico en tesoros de sabiduría, que permanecen ocultos hasta que uno se atreve a zambullirse en el agua. O sea, sería como la Torá sería como el mar, que tenés que zambullirse. La mayoría de nosotros, y me incluyo, apenas nos acercamos a la superficie del mar y logramos recolectar algunos caracoles de la orilla. Aunque en un texto distinto, Isaac Newton fue quizás quien mejor expresó esta idea. Miren la idea de él. Soy solo un niño que juega en la playa, mientras que el gran océano de la verdad se extiende inexplorado ante mí. Y era Newton, ¿eh? Lindo, ¿no? Esa humildad de los grandes científicos. ¿Viste? Cuando son grandes científicos y son orgullosos, te agarran. Tienes que ser humilde. Si sos un gran científico y conoces, sabés que no sabes nada, porque hay tanto para saber. ¿Está bien? Entonces dice, creo que soy como un niño que está jugando a la playa. Entonces, ¿está bien? Mientras que el gran océano de la verdad es inexplorado. También Einstein dijo algo parecido, algo lindo. Dijo, la verdad, el pensamiento, dice, conocer la realidad, de toda la realidad podemos conocer solamente un puntito chiquitito. O sea, ¿cuánto podemos conocer de la realidad, del ser humano? Somos muy limitados. Pero el conocimiento es lo máximo que tenemos. ¿Entendieron? ¿Están de acuerdo con la frase? ¿Están conmigo? Estamos. ¿Están conmigo? Bueno, entonces ahí, está, que me distraje. De granito y de crecimiento. O sea, de toda la realidad podemos saber poquitísimo. Está bien, entonces voy a decir, bueno, pero si puedo saber poquito, ¿para qué? ¿Vale la pena indagar? Sí. ¿Por qué? Porque lo más importante que el ser humano tiene es el conocimiento, la capacidad del pensamiento. Entonces seguro, a pesar que sea poquito. ¿Ven? Pero me da humildad también. Sigo, segunda hoja. No les di la segunda hoja. Mejor, así la vi. Pierdo con la segunda hoja. Una y ahí va. No llego. Segunda. No sé. ¿Muchas letras? Bueno, vamos a ver el ejemplo de cosmología. ¿Saben qué significa cosmología? El estudio del cosmos. El estudio, o sea, hoy en día, los que estudian las estrellas, la materia que se estudia el universo, no, eso es lo que decir. No es astrología, es cosmología. Astrología es otra cosa. Astrología es como que comparan el tema de los astros que influyen en lo que te va a pasar. Eso no es cosmología. ¿Entiendes? Astrología más a nivel más a ver si hay que analizar. Cosmología no, es un estudio científico. Pues yo decir qué características tiene la luna y tal. Astrología significa si vos sos de Escorpio o si vos sos de los astros, cómo están acomodados, y es como que eso influencia en el mes que naciste y eso va a influenciar lo que te va a pasar. Y la cosmología. No es ciencia. Astrología no es ciencia. No es una ciencia, astrología. Astrología es a quienes creen, a quienes no creen, no es un estudio científico. ¿Está bien? ¿Entienden? ¿Por qué no digo que no, porque digo que no es una ciencia? Ciencia es estudiar a través de herramientas, física, química, eso es ciencia. Astronomía es ciencia. Astrología es, si vos naciste en marzo te va a pasar esto, y si naciste en octubre esto, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver en qué mes naciste con lo que te va a pasar? Al libre albedrío, ¿no? ¿Entienden? Entonces, sobre eso, tenemos como ejemplo los campos de la cosmología y la astronomía.
no sería realista pretender que ya sabemos todo lo que estas áreas intentan estudiar. ¿Están de acuerdo? Decir, hoy en día ya sabemos, conocemos todo el cosmos, no. Hoy en día cada vez se sabe que sabemos menos. Cada vez se descubren más cosas. Todo el tema, toda la física cuántica es algo innovador completamente que nadie, está bien, es una física que nosotros no conocemos, ¿entienden? Cada vez se van descubriendo más cosas. ¿Cómo funcionan las neuronas en el cerebro? Cada vez se van descubriendo más cosas. Dice que el cerebro del hombre es más grande que el cerebro de la mujer. Entonces uno dice, entonces el hombre es más inteligente. Descubrieron, pero las mujeres en menos territorio, en menos masa, tienen más neuronas. Wow. Entonces, ¿entendieron? Entonces, no porque sea el cerebro más grande, porque digamos que ahí están las neuronas así repartidas, pero en el cerebro de la mujer será más chiquito, pero tiene la misma capacidad, la misma cantidad de neuronas y están relacionadas entre sí. Entonces, hay que analizar la relación de las neuronas. Es re interesante el tema de las neuronas, cómo funciona y cómo hoy en día se está descubriendo el tema de las neuronas y la personalidad. Sí. Increíblemente, o sea, no, siempre como que también como que las neuronas van aprendiendo cosas. O sea, a medida que vos aprendés cosas, esas neuronas tienen conexiones. Por ejemplo, aprendés a andar en bicicleta. Entonces, la primera vez te costó. Después te acostumbraste. Y después ya te sale solo, ¿no? Sí. Dice que eso hay una conexión de neuronas que ya aprendió. ¿Está bien? ¿Cómo andar en bicicleta? ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Qué es lo interesante? Me pareció re interesante esto. Que hay una relación entre lo que pasa en las neuronas y tu personalidad. Pero no es que es algo químico completa, no es químico, es que yo voy influenciando, es que yo estoy influenciando según lo que hago y según lo que estudio en mis neuronas. Y ahí las neuronas como que aprenden. O sea, si mi cabeza está metida en fútbol, entonces voy a entender de jugadas y y así van a funcionar las neuronas. Pero ¿quién metió eso en las neuronas? Tú. ¿Entiendes lo interesante? O sea, podemos relacionar esto que dice la ciencia hoy en día con lo que dice Rambam en el Hot Deot, que las cualidades morales las va formando uno. Y cuando no es una acción, no porque una vez fue Dios de acá, ya es una persona dadivosa. Pero si siempre Dios de acá empieza a tener una personalidad del dar. Pero esa personalidad también está influido en el tema de que yo influyo en las neuronas, que las neuronas aprenden y aprenden eso y lo manejan mejor. Y hay una interacción. Interesante, ¿no? Todo. Dice así. Hoy en día en cosmología y en astronomía no sabemos todo, obvio. Mucho, lejos de saber. El astrónomo tan solo articula, miren lo que hace el astrónomo, la mejor explicación que él es capaz de elaborar. Él ve el cielo y te da la mejor explicación entendiendo cómo funcionan los cielos. Dados sus conocimientos actuales, punto. Conocimientos actuales, no sabemos, mañana vamos a saber más cosas. Y los límites de su herramienta principal. ¿Cuál es su herramienta principal? El telescopio. ¿Cuál es la herramienta principal para conocer los cielos? El telescopio, ¿no? Del mismo modo, en el ámbito de la Torá, siempre se podrá ver más o mejor. A ver cómo lo harían. Denme una metáfora de la Torá. ¿Cómo podría ver cada vez más profundo? ¿Vieron que leemos más Torá? Claro, ¿por qué? ¿Y por qué? Pero si siempre estudio lo mismo. Siempre es el mismo texto. Todos los años estudio el mismo texto. De diferentes maneras. Claro, digamos que a vos te pasó cosas en la vida que ahora vos también cuando lees eso decís, ¿es parecido a esto? Ahora tenés otra asociación que antes no tuviste. Entonces sacás otra conclusión. Y también la explicación de la palabra puede tener muchos sentidos. Claro, entonces ahora te viene una asociación diferente que no tuviste el año pasado, ¿entienden? En lo que el estudio de la Torá respecta, se trata de una búsqueda ininterrumpida del conocimiento en constante evolución. O sea que a través de estudiar Torá cada vez puedo saber más. En cada generación, toda persona que se empeñe en el estudio de la Torá cuenta con el potencial para descubrir nuevas capas del libro infinito de Dios. ¿Entienden? O sea, cada vez podés descubrir más, y más, y más, y más, y más. Es cierto que nuestro conocimiento de la Torá, nuestra inteligencia y nuestras capacidades cognitivas se vuelven insignificantes al compararlas con las de los sabios del Talmud. ¿Por qué? ¿Por qué son insignificantes? Porque esos sabios saben muchísimo más que nosotros. Pero cada uno de nosotros puede tener su potencial y descubrir algo que también otro sabio no descubrió.
Sí. Sí, Sí, porque está sí, lo de Moshe sí. Rabbeinu que vio a Rabbi Akiva. Que Exactamente, que Moshe Rabbeinu vio que Rabbi Akiva estaba enseñando Torah y Moshe Rabbeinu dice, no entiendo lo que está diciendo. ¿Cómo Moshe Rabbeinu no va a entender lo que Rabbi Akiva dice? Si es lo que Moshe Rabbeinu enseñó, lo tiene que entender. Quiere decir que Rabbi Akiva, en otro aspecto de su generación, sacó otra deducción de un pasuk. Y Moshe dice, uy, pero yo todavía eso no lo había enseñado. Ah, es interesante lo que Rabbi Akiva dice. ¿Entenderán? En términos intelectuales, los sabios, ellos eran gigantes. Y nosotros, enanos. Esperen, si él es gigante y yo soy enano, el que ve más es el gigante, ¿no? ¿Hay otra posibilidad? Sí, que el enano se sube al Exacto, el enano se sube en el gigante y ve más. ¿Por qué puedo ver más yo? Porque tengo al gigante Entonces yo tengo todo lo del gigante más lo del enano. Entonces tengo doble. Jamás podríamos ver tan lejos como aquellos gigantes lo hicieron, salvo cuando decidimos posarnos sobre sus hombros. De esta manera podemos percibir tanto como ellos, o incluso más. En especial si estamos provistos de nuevas herramientas. O sea, ¿qué tenemos hoy en día que es la verdad? Te ayuda todavía para captar más. Herramientas que ellos no tenían. Pero Rambam estaba limitado al conocimiento astronómico de su época. Pero no tenía las herramientas de astronomía que tenemos hoy en día, ¿entienden? Entonces, siempre se puede descubrir más. Rambam cuando va a hablar de astronomía no está diciendo la palabra absoluta. Está diciendo lo que la astronomía decía en su tiempo. ¿Entienden? Eso también se equivocan algunos, Dice, uy, mirá lo que Rambam escribió sobre medicina. Está fabuloso, está bien. Pero está escribiendo sobre cómo se entiende medicina. Pero puede ser que haya siempre un desarrollo también en medicina también, ¿entienden? No es que lo que está diciendo es Torah Mina Shamayim. O sea, cuando los Rabanim hablan en ciencia, en la Gemara, a veces sí, si es una tradición oral, es absoluto. Pero a veces están diciendo lo que se dice en esa época, ¿entienden? ¿Se podría eso aplicar para un presente, para nuestro presente? ¿O solamente cosas así que... ¿Le doy un ejemplo? ¿Algo picante? A ver si le doy algo picante. Generación, antes que se pensaba de los piojitos, que eran o bichitos que de repente vos tenías una fruta y de repente veis un gusanito. Creían en la generación espontánea. ¿Qué tiene la generación espontánea? Como que vino ahí, de la nada, como que nació ahí. O sea, no sabían que había que si eso nació de ahí es porque antes había un huevito. Claro. Y el huevito es. No, ellos veían que de repente salió eso, entonces como que nació de la nada. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Entonces, en Shabbat está prohibido matar un bichito. Sí. Pero entonces empezaron a decir, pero si el bichito nació de la nada, no es el bichito que nace normalmente. Por lo tanto, a lo mejor estaría permitido matarlo en Shabbat. ¿Pero cómo van a hacer de la nada? Es lo que pensaban antes en la ciencia, no dije nada, así se pensaba en el mundo. En el mundo se pensaba antes, así se pensaba en el mundo. En la ciencia, que se llamaba generación, se generó espontáneamente. Y se creía en la generación espontánea. Claro. Hasta que se descubrió, porque ellos no veían ningún huevito chiquitito que había algo ahí. Entonces ¿cómo vino de repente ese bichito, ese piojo? ¿De dónde salió? Entonces pensaban que de la humedad, y la humedad crea piojos. Pero tenía que estar el huevito del piojito para nacer el piojo. ¿Me siguieron? Sí. Entonces había un majlok que en Shabbat, si mataba ese piojito estaba permitido. Entonces algunos, la halajá decía que estaba permitido, ¿por qué? Porque normalmente matar está prohibido en Shabbat. Pero como eso había nacido como de la nada, no estaba prohibido. ¿Entendieron hasta acá? Sí. Ahora después se descubrió que sí. Entonces, si se descubrió que sí, volvió la prohibición. Entonces ahí hubo más loquet. Algunos judíos decían, hay que prohibir, porque hoy se descubrió que vienen huevitos. Dicen, no, pero ya definieron antes que no. Entonces vamos como lo que definieron. ¿Entendieron el más loquet? Sí. Ahora, entonces hay que ver si en verdad, la pregunta es si la prohibición de Shabbat de matar un bichito es porque eso viene de una vida normal, o la prohibición tiene que ver con algo que se vea. A lo mejor cuando es algo que no se ve, a lo mejor sobre eso había discusión. Entonces si estaba permitido o prohibido. Pero vos me dijiste un ejemplo, ¿ves? ¿Ves que la halajá? No, yo digo, ¿ves que la halajá estaba basada en el conocimiento de ciencia? Sí. El conocimiento de ciencia decía que existía la generación espontánea. Por lo tanto, matar ese piojito no estaba prohibido en Shabbat. Porque es algo que vino por generación espontánea. Es lo que se pensaba en ciencia. ¿Ven? O sea que la halajá también estaba basado en eso. Pero después se descubrió que no es así. Pero no debe ser al revés, que la ciencia está basada en la Torah. En el sentido de que la Torah... Yo dije, todo lo que dice la Torah es verdad absoluta. Nada más dije que cuando los Rabanim hablan de conocimientos científicos
a veces están hablando no lo que Dios transmitió a Moshe Rabenu, sino están diciendo cosas que se conocían. La ciencia entonces, era la ciencia de Ptolomeo. Entonces no, eso tenés que saber, porque a veces vos lees un rab y decís, uy, si lo dijo él es absoluto. A lo mejor está diciendo lo que se decía antes. No en alajá, no en alajot, en cosas de conocimientos científicos. ¿Se entendió? ¿Quieren otro ejemplo? ¿Qué se pensaba antes? Que la Tierra, que el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? El Sol giraba alrededor de la Tierra. Había una discusión entre los filósofos griegos y los rabanim. Uno decían que el Sol, o sea, vos lo ves por el este y se va por el oeste, ¿no? Sí. Entonces después, ¿cómo aparece por el este de nuevo? Sí, que giraba. No, ¿qué pensaban? Acá está la Tierra, ¿no? Entonces viene el Sol. Gira hasta acá y después pensaban que se metía en un lugar que vos no lo ves y por eso y después vuelve así. Acá es de noche porque está volviendo por atrás. ¿Entendió lo que pensaban? Sí. Esa era una teoría. ¿Cuál era la segunda teoría? No, que seguía por abajo y después salía. Las dos son equivocadas, ¿no? Pero eso es lo que se decía antes. Bueno, pero ahora capaz que. Hoy en día ya sabemos que no es así. Pero capaz que dentro de 100 años se demuestra. No, ya se demostró científicamente que no es así. Eso también algunos quieren decir, hoy en día no es todo Pero relativo. esta gente, la teoría que creían, también ellos pensaban que estaba demostrado científicamente. Pero no tenían las herramientas. Hoy en día sí tenemos las herramientas. Pero capaz que en 1000 años van a haber herramientas nuevas que demuestran. Sí, pero no, pero que la Tierra gira alrededor del Sol se sabe que la Tierra gira alrededor del Sol. El Sol no es que gira sobre la Tierra, eso sí. Está bien, no importa, aquí se dio un ejemplo, ¿entendido el ejemplo? Pero y ahí los jajamín tenían que determinar quién tenía razón y quién no, ¿está bien? Y ahí dicen... Sí, los dos están confundidos. Claro, pero entonces dijeron no, que en verdad el Sol iba por abajo. ¿Y por qué definieron así? Porque a la noche el agua estaba más caliente. Está bueno. Ay, ¿por qué el agua estaba más caliente de noche? Ah, porque el Sol está pegando de abajo. Pero no importa. Es mucho mejor que la teoría que se esconde y se va Por eso definieron así. Por eso definieron que tenían razón esa de ahí. No, creo y si no me equivoco, era una discusión entre jajamim y filósofos. Y ahí los sabios dijeron, tienen razón los filósofos. Miren qué interesante. Ellos dijeron, pero igual los dos estaban errados, en verdad. Todo. ¿Está bien hasta acá? Bueno, sigo. En cada generación, ¿dónde estoy? Miren el ejemplo este. Consideremos, por ejemplo, lo siguiente. Hace 4000 años, Dios bendijo a nuestro patriarca Abraham y le prometió que sus descendientes iban a ser tan numerosos como los granos de la arena. Interesante esto, ¿eh? Am Israel van a ser tan numerosos como los granos de arena en la orilla del mar. Y las estrellas en el cielo. ¿Está bien hasta acá? Muy bien. Esa comparación bíblica supuestamente es desproporcionada, ¿no? ¿Qué dirían que hay? ¿Más granos de arena o más estrellas del cielo? Arena. Y hay mucho más granos de arena. Yo veo una playa, ¿cuántas estrellas hay? Bueno, veo 1000, 2000, 300, no sé cuántas veo. O sea, ¿por qué le dijo así? ¿Entendió la pregunta? Sí. Es desproporcionada, ¿no? ¿Qué se descubrió? Podía haber parecido desconcertante a los lectores y estudiantes de la Torá durante milenios. Hay 10.000 granos en apenas un puñado de arena. En un puñado de arena, 10.000. ¿Está bien? Millones en solo un pie cúbico. Millones. Billones sería 1000 millones. En un segmento de la orilla. Sin embargo, hay solamente alrededor de 1000 estrellas visibles en el cielo. Entonces, que te diga, van a ser tan numerosas como la grano de arena y como las estrellas del cielo, es medio incómodo. Aparentemente no hay comparación posible. Pasó mucho tiempo hasta que el telescopio se inventó. Y el hombre fue capaz de adelantarse en el espacio profundo. Las estrellas pasaron a ser de miles a ser billones. Y pasaron de ser billones a ser billones. Por fin, en 1980, logramos comprender la precisión y la sofisticación de la bendición de Dios para Abraham. ¿Está bien? Entonces, cuando Dios le dijo a Abraham, van a ser como las estrellas del cielo, o como los granos de arena, tenía sentido. Nada más que ese entonces nosotros no le teníamos sentido. Pero hoy en día que se descubrieron que hay millones y millones y billones de estrellas, ahora tiene sentido. O sea que tardamos muchos años en descubrirlo. O sea que lo que había dicho el Pasuk tenía razón. Sí. ¿Por qué mandaron a la luna a alguien por última vez hace como 50 años y después nunca más? No, si hoy en día... No hay... No, nunca más. No. Si hoy en día hay muchísima más tecnología de lo que fue hace... No sé, ¿estás segura? Pará, estás corroborando. Sí, nos mandaron... La vez que fueron a la luna, después nunca más mandaron un equipo así
a la luna. No tengo la información. ¿Estás 100% segura que no hubo en los últimos 5 años ninguna expedición? Voy a buscar. ¿Lo leíste? Estoy casi Interesante. Qué raro, debe ser que mandan y posan cosas, pero si hay ¿no? Un satélite lunar ahí y todo. Satélite, pero un equipo, gente que haya ido. Primero fue la perra. Fue No, no quiero decir sí o no porque por mi ignorancia. Quiero investigar. Ahora vamos a ver. Si es seguro que no, es buena pregunta. Pero me parece que sí, pero yo si vos no me lo decías, yo ya sé, seguro que fueron Bueno, es que nadie se quiere morir varias veces. demasiado afuera. Esperen. Las estrellas pasaron a ser de miles a ser millones. Por fin en 1980 logramos comprender la precisión y la sofisticación de la bendición de Dios para Abraham. Cuando Carl Sagan, probablemente sin percatarse de su contribución a la exégesis bíblica, declaró que según el conocimiento contemporáneo, la cantidad total de estrellas en el universo es similar a la cantidad de todos los granos de arena de todas las playas del planeta Tierra. Increíble, ¿no? También, pero ¿cómo pueden saber hoy en día? Pero es lo que se calcula. Se calcula que igual que los de granos. De la misma manera, muchas perlas de sabiduría de la Torá permanecieron latentes durante siglos, encapsuladas en palabras y frases tan avanzadas que solo ahora, en estos días privilegiados, comenzamos a entender. ¿Entendió? La idea del Rab? La idea del Rab es esta. En cada pasuk tenés un montón de tesoros que hoy en día, cuanto más tenemos conocimiento del mundo, más podés corroborar qué perfección es que ese pasuk lo dijo de esa manera. Dios, que sabe todo, lo dijo de esa manera. Todavía no lo podíamos entender hasta hoy en día. ¿Se entendió? Sí. O siempre descubrimos más. Un poquitito más. A medida que aumenta el entendimiento de la realidad física a nuestro alrededor, así también crece el conocimiento de la Torá, en especial en el ámbito de la creación. Eliyahu Ben Amosej, otro libro interesante, 1822 a 1900, explicó que los nuevos descubrimientos de Descartes y Newton en la física y en la óptica sobre la naturaleza de la luz le permitieron llegar a una mejor comprensión del concepto de la luz en el texto bíblico. A medida que se incrementa nuestro conocimiento, no sé si se me cortó el renglón, por eso esperen que agarro el libro. Así también. A medida está bien. A medida que se incrementa nuestro conocimiento, así también aumentan la eludización y la solidez de las enseñanzas divinas. En la actualidad tenemos la fortuna de contar con importantes ideas científicas tales como, miren esto, ¿ustedes saben que por 2000 años se dijo que el mundo era eterno? Siempre y todo el mundo, toda la ciencia decía que el mundo era eterno. Hasta hoy en día descubrimos que el mundo fue creado. Entonces, yo digo, la ciencia contribuyó a lo que decía la Torá. El Big Bang es una creación del mundo. Pero ellos decían que el mundo era eterno como que siempre existió. Siempre existió y siempre existió igual, como lo ves. Así como ves las estrellas de ahí, siempre es igual. Siempre existió igual. Hoy en día la ciencia tira abajo todo eso. O sea que la ciencia se fue para el lado de la Torá. No para el lado de la Torá, No, ¿entiendes? siempre es igual porque ahora recién hay más tecnología, hay más cosas, más construcción. Sí. Antes era todo tan... No, antes primitivo. pensaban que el mundo Por siempre eso, fue así. no tiene sentido que piensen esto. Como... Y es lo que pensaba, porque no tenían las herramientas para empezar, porque no tenían el telescopio para encontrar esa sintonía de las ondas que hay en expansión, que de repente el mundo empezó en una bola, algo chiquitito y explotó. Entonces, ¿cómo la ciencia... Y, no, intuitivamente podías decir así. Intuitivamente podías decir, mira, yo como lo veo siempre es igual. Porque vos salís, dentro de 300 años y ves el cielo y ves el mismo cielo. Entonces es igual, porque 300 años en la historia de millones de años no es nada. ¿Entienden? ¿Qué decís? Que como la ciencia demuestra que el mundo no es eterno. ¿Cómo la ciencia? Bueno, eso si quieren lo estudiamos. ¿Está bien? Pero eso es la prueba de George Gamow, la teoría del Big Bang. ¿Cómo nació la teoría del Big Bang? Porque empezaron a encontrar que había sintonía de ondas en expansión, ¿está bien? Desde todo el mundo, desde todo el universo, desde todos los costados, como que viene algo, como ondas de una explosión que alguna vez hubo. O sea, si esa onda viene de ahí, y esa onda viene de ahí, y esa onda viene de ahí, y esa onda viene de ahí, es como que alguna vez acá explotó, y entonces salieron todas las ondas. Entonces ellos van aproximan para dónde, cuando fue el punto inicial. La pregunta es cómo saben que no es eterno. O sea, Lo entiendo la principal parte es que del hubo, principio. no importa ahora, de la nada no era nada, hay un principio. Aristóteles desafiaba ese principio. O sea, cuando La postura científica aristotélica era
Siempre es todo igual, nunca hubo un comienzo. Siempre como está, estuvo. Y así pensaba la ciencia. No deberíamos Como contar piensa años, la no ciencia deberíamos que hay un nada. comienzo. No, claro, todo sería millón. ¿Cuál es el Sí, uno? para Aristóteles no había uno, es eterno para siempre, para atrás y para Y adelante. Platón pensaba que había un principio. Sí, Platón desafiaba esa historia, Aristóteles. Platón sería más parecido a nosotros. Platón decía que hubo un principio. Es lo que dice hoy en día. Está bien, pero toda la ciencia pensaba como Aristóteles. Hasta que se tiró abajo. O sea que la ciencia hoy está del lado nuestro. Eso quise decir, ¿eh? Sí, ¿qué decís? Estaba Aristóteles, Platón Y Sócrates. ¿Está bien? Aristóteles decía que el mundo era eterno. Platón, que hubo un principio, de una primera bola. ¿Está bien? De una primera masa. Nada más que nosotros, ¿qué decimos? Que de eso Dios hizo todo. Pero nosotros decimos que esa masa también Dios hizo de la nada. Ahí está la discusión con Platón. ¿Se entendió? Acá lo va a hacer muy profundo después, con pruebas. Acá nada más fue leer la introducción, pero tiene pruebas de todo, demostraciones 100%. Para leerlo con paciencia, es un libro de estudio. Varios brillantes científicos y eruditos, tanto judíos como no judíos. elaboraron excelentes tesis. ¿Me salté algo? No. En la actualidad tenemos... En la actualidad tenemos la fortuna de contar con importantes ideas científicas tales como el rechazo a la eternidad del universo. 1. El nuevo entendimiento de la ubicación privilegiada de nuestro planeta. ¿Saben qué es esto? El nuevo entendimiento de la ubicación privilegiada. O sea, que entendemos que el planeta Tierra está justo donde tiene que estar para que haya vida. Si no estaría donde está, no podría haber vida. Eso lo entendemos hoy en día. Y gracias al estudio científico de que si estaría más lejos, no habría vida. Si estaría más cerca, no habría vida. Está justo donde tiene que estar. Qué casualidad, ¿no? Para los que dicen que todo es de casualidad. Qué casualidad que está justo donde tiene que estar para que haya vida. O sea, lo más probable es que no hubiese estado dentro y no hubiese habido vida, pero justo está donde tiene que haber vida. Es como que Dios lo planea así. ¿Entendieron? Sin las teorías actuales que argumentan que la vida surgió primero del agua, también es lo que dice la Torá. ¿Dónde aparecen los primeros? Vida. ¿En el quinto día o en el sexto? En el quinto día los peces y las aves desde el agua. Hoy en día la ciencia dice que la primera vida apareció desde el agua. ¿Qué dice la Torá? Que la primera vida apareció desde el agua. Bueno, somos 70% agua. No, está bien, pero yo digo que lo que dice los pesukim es lo mismo que dice la ciencia hoy en día. Peces y aves desde el agua, el sexto día, el quinto, y el sexto los mamíferos, el ser humano. Sin duda debemos utilizar estos conceptos para apreciar mejor la precisión y la extrema sofisticación, o sea, qué perfecta que es lo que está escrito en el relato bíblico de la creación. En otras palabras, si vamos a analizar lo que hay en cada día de la creación y vamos a analizar lo que dice hoy en día la ciencia, vas a ver que van de la mano. ¿Entiendes lo fabuloso? Bueno, la última frase. Varios brillantes científicos y eruditos, tanto judíos como no judíos, elaboraron excelentes tesis, libros y artículos que pretenden establecer una perfecta armonía, entre la historia bíblica de la creación y la ciencia moderna. Yo no soy uno de ellos. Hay que ver qué quiere decir. En esta obra la ciencia se utiliza solo en la medida que contribuya a la comprensión del texto bíblico. O sea, está claro que para Rabitón, ¿qué es lo más importante? La Torá. La Torá. El texto bíblico es la verdad absoluta. Yo todo lo que vea en ciencia que me ayude a entender más, genial. Pero yo no hago de la ciencia Dios. La ciencia no es Dios. ¿Vieron lo que dicen? Todo es naturaleza. O Dios es la naturaleza. No. La naturaleza es una herramienta, la ciencia es una herramienta. La Torá es la verdad absoluta. Sí, nada más que yo digo que van de la mano. Sí, está buenísimo cuando podemos encontrar que van de la mano. Sí, eso es lo que va a querer hacer, no, eso es lo que va a querer hacer. Nada más que quiso decir que no diría ciencia le gana a la Torá. Entiendo que ponga primero la Torá. Eso es lo que quiso decir. Pero me parece espectacular cuando podemos unirla. A ver, en esta obra la ciencia se utiliza solo en la medida que contribuya, miren, contribuya a la comprensión del texto bíblico, que es el principal objetivo de este libro. El principal objetivo del libro es entender la Torá. No obstante, aunque mi propósito no consiste necesariamente en demostrar la consonancia entre la ciencia y la historia de la creación, este libro nos va a ayudar a entender que lo que hoy conocemos acerca de nuestro universo físico es sorprendentemente compatible, exacto,
con la narración de la creación de la Torah. ¿Saben por qué el Rabbi Gritón quiere decir esto? Porque hoy en día, ¿qué te quieren vender? ¿O qué te quieren decir en las escuelas, en la universidad? Que la ciencia dice una cosa y la religión dice otra cosa. Son contradictorias. Y el Rabbi eso es lo que le molesta. Te están vendiendo un buzón, te están mintiendo. Porque la verdad que la ciencia va de acuerdo con la Torah. Y cuanto más sabes ciencia, más te das cuenta que va de acuerdo. Entonces, porque no quieren decir que la Torah es verdad. ¿Qué? Esa es la verdad. Obvio que sí. ¿Se entendió? Sí. Bueno, hasta aquí. Vimos un poquitito para empezar. Muy bueno. Profundizaremos. Sería bueno agarrar los capítulos buenos y más profundos. Genial. Emocionado hasta aquí. Tengo una pregunta que